segunda temporada de Caminos de Esperanza. En este momento, en el día de hoy, la empresa patrocinadora palatino de esta conferencia es SafeTech. Muchas gracias por el apoyo en esta causa por la erradicación de la polio en el mundo. Bien. Hablar de Daniel no es fácil. Daniel es un hombre, un autor con 14 libros con ventas de más de 7 millones de copias publicadas en 68 países y traducidos a 44 idiomas. Es presentador de televisión, es conferencista, es profesor universitario, analista político, consejero económico y de política profunda. Trabajó como analista de contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia rusa. Habla ruso, inglés, español. Es experto mundialmente reconocido en geopolítica profunda, criptopolítica, poderes supranacionales y estructuras cerradas de poder. Ha obtenido notoriedad y fama mundial por sus investigaciones. Los principales centros de poder mundial, como la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y con especial dedicación hacia el Club de Bilderberg. La línea argumental de su trabajo se centra en la existencia de un poder oculto ajeno al control democrático, que toma las decisiones más trascendentes que afectan a la humanidad sin que la humanidad lo sepa, y que las estructuras parlamentarias de la mayoría de los países del bloque occidental están sometidos a su control. Hasta septiembre del 2014 tuvo su propio espacio de televisión en la cadena de televisión Russia Today, dirigido en español a todo el mercado hispanoamericano con audiencia semanal de más de 6 millones de telespectadores. Daniel ha impartido más de 1000 conferencias en 4 continentes con audiencia global de más de 2 millones de personas. En julio del 2011 obtuvo la medalla de oro por su contribución a la humanidad, otorgado por la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires. En septiembre del 2013, Desde la Sombra, su programa, gana al mejor programa del año en New York Festival Television and Film Awards. En junio del 2014 fue nominado al premio Pulitzer por la edición estadounidense de Transevolution. Nominado en el 2015, en enero del 2015 al Premio Nobel de la Paz por su lucha incansable por la humanidad. En noviembre del 2015 fue premio Pérez Noticias de Periodismo, investigación del año en España por el libro Fuera de Control. Por ese mismo libro, en enero del 2016, fue galardonado como periodista del año en el 2015 por la Asociación de Periodistas de México. En marzo del 2017, su película Bilderberg the Movie fue galardonada como mejor documental del año por la Asociación de Periodistas de México. La verdadera historia del Club de Bilderberg ha estado en más de 167 semanas en las principales listas de libros de los más vendidos en España. Es uno de los autores más reconocidos y para el Club Colombia Innova, en nuestra edición de Caminos de Esperanza, es un honor tenerte aquí. Daniel, muchas gracias. El auditorio es todo tuyo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Yo a mis hijos les pedí, si tus amigos en cole preguntan qué hace tu papá, dices que soy un youtuber o profesor de inglés, mucho más sencillo, porque lo que tú has explicado es un poco difícil de digerir. Yo pensaba, cuando estaba pensando ayer un poco el contenido de la conferencia, hablar de, bueno, de la política profunda, pero Juliana me pidió que hablara de tecnología de transhumanismo. Mi libro en inglés que se llama Transevolution, The Coming Age of Human Deconstruction, en español tiene un título estúpido. ¿Cómo se llama? Club de los Inmortales. Es un libro marco en muchos sentidos de la palabra, incluso Harari, la mano derecha de Karl Schwab, del Foro Económico Mundial, usó mucha de la información en mi libro que salió hace ya 12 años para desarrollar algunos de las ideas principales en sus libros bastante malvados sobre el futuro de la humanidad. Entonces, vamos a combinar un poco la política profunda con tecnología avanzada. ¿Me estáis escuchando bien o no,
Juliana. Sí, señor, es que hubo una interrupción, pero ya, disculpe. Ok. Empezamos por hablar de los mundos paralelos. Un mundo es el mundo de la realidad oficial, que básicamente consiste en ocultar una agenda con el pretexto de informar sobre los acontecimientos. Así que tienes toda una palanca de personas empleadas abiertamente o de manera encubierta en todos los niveles de la sociedad, cuyo trabajo es hacer que parezca que una realidad fingida es lo real. Y su agenda, por supuesto, es convencer a las personas de ciertas cosas. Se pregunta, ¿por qué los funcionarios gubernamentales, los médicos, los medios de comunicación, etcétera, están de acuerdo con defender una postura falsa sobre, bueno, lo que hemos vivido los últimos años, COVID, por ejemplo? O sea, lo que quiero hacer hoy es un poco enseñar cómo ver este mundo invisible y hacerlo visible. O sea, muchas personas en posiciones de liderazgo, por ejemplo, tienen archivos de control. ¿O qué creen que estaba haciendo un tipo como Jeffrey Epstein trabajando para el Mossad israelí con Ghislaine Maxwell? Yo creo que no hace falta ni comentarlo. En el sentido de que nadie llega a una cierta altura política sin que alguien tenga suciedad en su expediente. Entonces me doy cuenta de la tremenda cantidad de personas que no entienden que estas cosas existen. No pueden imaginar que alguien lo esté usando con ellos. Se me llama mucho la atención cuando la gente dice, yo he votado, democracia cuenta. ¿Cuenta dónde? ¿En qué parte del mundo? A lo largo de la historia, que tu voto no cuenta para nada. Si alguien llega a un nivel del poder porque alguien en algún lugar tiene un archivo, una carpeta, con ciertas fotos, documentos de hace quizás 20, 30, 40, 50 años. Este documento, estas fotos, si tú como un elegido, porque alguien ha votado, no cumpla con los requisitos, pues entonces esta información va a salir en los medios de comunicación de masa. Y ahora la gente ciertamente no quiere creerlo, no, esto no es así, democracia, yo voto y tal, no sé qué, el presidente. Yo creo que en última instancia lo que subyace esta, digamos, negativa total de aceptar lo que estoy diciendo. Porque si uno acepta, si tú lo aceptas, entonces tú tienes que decirte a ti mismo, no quiero eso, quiero otra cosa, quiero algo distinto. Y ese algo distinto tendrá que venir de dentro de mí, dentro de mi propia imaginación, con mi poder creativo. Y si eso es demasiado abrumador, entonces la persona realmente dirá, prefiero ser arrasado y ser parte de este colectivo hipnotizado de toda la sociedad, porque la alternativa es que salgo y empiezo a crear la realidad por mi cuenta y a hacerme responsable de lo que me rodea y sobre todo responsable de mis propias acciones. Y ahora que tiene televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, Internet es claramente inteligente. Lo que tenemos es este extraordinario circuito de retroalimentación. Y todo el mundo está conectado a la red, a la maquinaria, la bestia de los datos está absorbiendo la información en tiempo real. Es casi como si tuviera una co-creación de esta realidad oficial ahora que tienes esta tecnología profundamente invasiva. Y podemos llamarla capitalismo de vigilancia porque Facebook, Google, todas las redes sociales fueron inventados para hacer esto con fines de lucro. Ah, no, redes sociales para que nosotros pasamos bien, pasamos fotitos a nuestros amigos. No. No, yo creo que es obvio que es no. Pero los ideólogos de esta guerra no tuvieron en cuenta una serie de puntos que hubo que tener en cuenta si deseaban conseguir la victoria final definitiva. Estoy hablando de la libertad, que no es en sentido metafórico o simbólico, sino la lógica de la libertad de cada uno de nosotros. El concepto de ser libre y no subyugado bajo el yugo de la bota totalitaria digital era algo que, bueno, no estamos dispuestos a entregarlo por las buenas por mucho miedo que nos metieron en el cuerpo con su guerra contra el terror. Aunque obviamente han podido hacer lo que han querido hacer. Porque durante COVID en 3 semanas han encerrado 7.000 millones de personas en sus casas en cuestión de días.
En Colombia, en Canadá, en España, ha sido casos de extrema violencia. Australia contra el pueblo. ¿Por qué habéis dejado ustedes en Colombia, la gente en Canadá, en España, por qué habéis dejado que esta masa de degenerados que se llaman gobierno? Aquí no es cuestión de izquierda, derecha, del centro. ¿Por qué habéis dejado que os encerraron en casas? ¿Por el miedo? ¿Qué miedo de qué? Que es una cosa absolutamente inventada sobre la marcha. Yo repito, yo no soy ningún teórico de conspiración, yo tengo 2 doctorados. Uno en ciencias políticas, otro en tecnología avanzada. Yo entiendo cómo funcionan las cosas. Sin hablar que ha pasado 22 casi años en contrainteligencia militar. Algo entiendo. Entonces, esa lógica de lo que está pasando nos dice que en una democracia los gobiernos tienen la obligación de cuidarnos, de protegernos frente a los enemigos, ya sean reales o imaginarios. Y la gente que se supone que debe resguardarnos recibe el nombre de la élite. Son el gobierno, las agencias de inteligencia, el ejército, el poder judicial. Y dentro de la élite existe otra élite. Y se trata de un poder cada vez que tiene un rostro menos definido, que no cuenta ni con un credo ideológico, con un objetivo político, son los hombricios grises, sin rostro. Es que nunca vemos y de los raras veces oímos hablar. Entonces, si tú miras una foto, por ejemplo, ahí está el rey o algún dirigente político, el presidente o primer ministro, y a su izquierda, derecha, toda esa gente quiere estar cerca del tipo o tipa. Pero la persona que verdaderamente manda a toda esta banda de energúmenos está en la última fila, este gafota, ¿no? Con gafas así, medio pelo, está mirando así con la cara de tonto que tiene, pero este es el que manda. Él nunca está en la primera fila, nunca está al lado del rey o el presidente. Son absolutamente invisibles. Ese es el poder. Todo es que yo he votado. No tiene mucha importancia, porque tú con tu voto no decides nada. O sea, estamos ahora mismo en la etapa de la Cuarta Guerra Mundial. Y esta Cuarta Guerra, o sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera es la Guerra Fría, y estamos ya en la Cuarta. Y esta guerra comenzó con un enfrentamiento del sur, Irak, Libia, Afganistán, Siria, Pakistán, todo esto lo que hemos visto. Con el oeste postindustrial, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Corea del Sur. Entonces el principal conflicto de la era adquirió rápidamente nuevos contornos y resultó que la batalla comenzó no tanto entre los países, sino entre la civilización que habitualmente llamamos cristiana, y esa nueva realidad emergente que se llama el mundo digital, el nuevo orden mundial, en cuyas banderas se ha escrito transhumanismo. O sea, no hay una localización clara en esta guerra, el mundo entero está involucrado en ella, es absolutamente obvio, solo con abrir los ojos uno se da cuenta. Aunque también es cierto que una gran parte de la humanidad ni siquiera se da cuenta de que esta guerra ya está en pleno apogeo. Porque piensan que la guerra es cuando uno dispara. Hay muchos tipos de guerras y todos están en marcha. Y los medios para librar una guerra de este tipo también están lejos de ser tradicionales. Sí, obviamente están disparando y matando. En Ucrania, en África, también en México, en Colombia, los narcoterroristas y tal. Sí, existen también palancas económicas de coerción, pero los principales campos de batalla no son los soldaditos de plomo, sino los medios de masa, redes sociales, estos super soldados fundidos con la tecnología transhumanista. Y la tarea de esta Cuarta Guerra Mundial es ganar la batalla por las mentes. Y las herramientas de la guerra son la tecnología de la información, de la mente siendo su principal blanco en absolutamente todos los sentidos de la palabra. Estamos perdiendo, el mundo tradicional en esta guerra estamos perdiendo por goleada, nos están metiendo 10-0.
Es como si Leo Messi, Cristiano Ronaldo y toda esa gente no jugaran contra nosotros. Juliana de defensa central, yo de portero. Pues, ¿cuántos nos meten? 10, 15, 20. Estamos perdiendo esta guerra. La humanidad crédula que ha caído en esta esclavitud electrónica voluntaria consume cada vez más estos gadgets, widgets, dispositivos, otros juguetitos electrónicos. Mira, tengo el teléfono, ahí en el teléfono puedo ver una película. ¿Para qué coño quieres ver una película en una cosa que es 3 centímetros de ancho? O sea, una zombificación total y absoluta. Y la diferencia en nuestros contrincantes, los Ronaldos de turno, tienen recursos financieros ilimitados, porque tiene esta máquina que imprime el dinero. O sea, las fundaciones privadas internacionales, las empresas transnacionales, los bancos más grandes del mundo, los gigantes de la tecnología de la información, controlan la mayor parte de estos flujos de información en el mundo. Dan forma a la agenda de noticias, deforman rápidamente la moral pública y imponen a la humanidad valores de este nuevo mundo maravilloso, como la corrección política, tolerancia, fanatismo feminista, igualdad de género, cambio de sexo, etcétera, etcétera. Y en esta cuarta guerra mundial, o sea, en pleno auge tecnológico que rompe las fronteras de lo imposible, somos siendo testigos de una explosión sin precedentes de este conocimiento científico. Fíjense que gracias a la sinergia, estoy hablando de 3 grandes revoluciones, la cuántica, la informática, la biotecnológica. O sea, hemos aprendido más en los últimos 60 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Alguien está hablando? ¿O sea, una pregunta? ¿O es un ruido que estoy escuchando? No, fue un ruido, discúlpame, ya lo apagué. Entonces, con la aparición de esta nueva ciencia, tecnología relacionada con la revolución genética, o sea, la élite desea reescribir literalmente nuestra composición genética. Entonces, en el lapso literalmente de una generación, o sea, hemos pasado de las plantas modificadas genéticamente a los animales, acordáis, no, oveja Dolly, modificados genéticamente. Y el siguiente paso es obvio, los seres humanos modificados genéticamente. Y de hecho, las aplicaciones militares de la ingeniería genética y de nanotecnología centrarán la siguiente carrera armamentística del siglo XXI. Y obviamente los 2 países que lideran esta nueva fase frankensteiniana son Estados Unidos por un lado y China por el otro. Os pongo un ejemplo. Bing Su, que es un genetista chino del Instituto de Zoología Estatal de Kunming. Pues este personaje insertó recientemente el gen humano MCPH1 que desarrolla el cerebro en un mono. Y la inserción podría hacer que la inteligencia de este animal sea más humana que los primatos inferiores. Y después el próximo experimento de Bing Su es insertar en monos el gen SRGAP2C, si no me equivoco, relacionado con la inteligencia humana, y el gen FOXP2 relacionado con las habilidades lingüísticas. O sea, me pregunto a este chino de mierda, ¿nadie en China ha visto la película Planeta de los Simios? Otra pregunta, ¿qué sucede cuando mezclan ADN de cerdo y mono? Los chinos lo saben, ya lo han hecho. O sea, ¿qué tal el crecimiento de órganos de los humanos en animales? Sí, también lo han hecho los chinos, pero también lo han hecho los americanos. Pero todos estos experimentos son un preámbulo a los verdaderos planes de las superpotencias. ¿Cuáles son? Diseñar o crear supersoldados. Es decir, desarrollar soldados con capacidad mejorada biológicamente. ¿Por qué lo están haciendo? Pues yo creo que es obvio, porque la élite quiere sustituir a los seres humanos con otra especie, o sea, humano, transhumano, posthumano. Hombre, máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto sucede, entonces Yuval Harari es un historiador israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mano derecha de Karl Schwab, ex presidente del Foro Económico Mundial. O sea, él tendrá razón.
Si uno lee sus libros, por ejemplo, Sapiens, de Animales de Dios, Homo Deus, Breve Historia de Mañana y Lecciones para el siglo XXI. So, Harari dice textualmente, además te lo dice abiertamente y la gente no se dan cuenta, oh no, no está diciendo eso, pero que te lo está diciendo en inglés. Él dice que no hay absolutamente ninguna razón para creer que el Homo sapiens, nosotros, es la última parada. Y aquí me gustaría saltar a la política y hablar de eso, digamos, de estos variantes. Fíjense que después del neocolonialismo surgió un régimen de globalización. Y difiere, hablando de la globalización, de la neocolonización, una sola forma. En lugar de varias, solo quedaba una metrópoli, el resto son colonias. Y no, por cierto, no es 100%, algunos son semicolonias, algunos son 3/4 colonias, otros son 1/4 colonias, por mucho que se consideran países independientes. O sea, por ejemplo, Colombia es país independiente, pero ¿cómo es? ¿Cuántas bases americanas tenéis en el país? ¿Sois una colonia? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Llámalo como que no, es que no somos, no eres colonia. Intenta poner el gobierno que va en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Entonces, hasta hace poco, y lo mismo se puede decir de cualquier país. O sea, hasta hace poco solo existía una metrópoli omnipresente, en nuestro caso Estados Unidos, o más bien capital internacional, que podríamos llamar el dominante. Son capitalistas europeos, estadounidenses, incluso podríamos incluir ahí los árabes, un grupo de Rothschild, Rockefeller, etc., en los que Estados Unidos es un administrador principal. Y la globalización era un régimen excelente en el sentido de que era rentable, se creaba oportunidades para una fuga de cerebros muy libre. Por ejemplo, cuando murió la Unión Soviética, todos los grandes informáticos, ingenieros, matemáticos, artistas, etcétera, etcétera, han ido a Estados Unidos. Lo mismo, los indios de Estados Unidos, lo mismo, los chinos de Estados Unidos. Pero el mundo resultó ser demasiado complejo para gestionar todo esto desde un centro. Y como resultado, desde la década del año 2000, o sea, el siglo XXI, el régimen de globalización dejó de ser rentable. O sea, se requirió más esfuerzo para mantenerlo de lo que dio ganancias reales. ¿Cuál es la conclusión? El régimen debe ser destruido. No vamos a entrar en las teorías de crisis, ni vamos a hablar de marxismo, comunismo, capitalismo, es demasiado aburrido y tenemos poco tiempo. Hemos ido desde el cuarto tecnoparadigma, el mundo industrial, al quinto tecnoparadigma, que es el mundo postindustrial. O sea, cuellos blancos jugando con numeritos en la pantalla del ordenador. Y ahora estamos llegando al sexto tecnoparadigma, después llegaremos al séptimo, octavo. O sea, el mundo industrial, después postindustrial. Y ahora estamos entrando en el mundo transindustrial, que no tiene nada que ver con transexuales. El transindustrialismo es una etapa de transición al sexto y después el séptimo paradigma tecnológico. Si el sexto, estamos hablando de tecnologías aditivas, copiadoras cuánticas, robótica, producción dirigida por inteligencia artificial, entonces la séptima tecnoparadigma es la programación en lenguajes naturales. Es decir, habrá tecnologías basadas en la combinación de sistemas vivos, orgánicos y artificiales. O sea, oficialmente esto aún no está en los planes, pero muchos especialistas de tecnologías de información están absolutamente de acuerdo que ese es un asunto de futuro próximo. Por cierto, debemos tener en cuenta que dado que habrá una rápida evolución conjunta de los lenguajes naturales por un lado y artificiales por el otro, y si a esto sumamos los cambios de la personalidad de los Homo sapiens en este nuevo mundo de inforgs, porque por ejemplo mis hijos que tienen 17 años de edad, o los niños que nacieron en el siglo XXI, sobre todo a partir del año 2006, 2007, hasta su ADN es distinto, son algoritmos informáticos. No son generación Z, no son generación millennial, son inforgs. Entonces, en ese sentido, la imagen del mundo también comenzará a cambiar. Y la evolución de un lenguaje natural es siempre un cambio en imagen del mundo.
en el dibujo, mejor dicho, del mundo, cómo lo entendemos el mundo a nuestro alrededor. Entonces pregunto, ¿dónde estamos nosotros en ese proceso evolutivo? O sea, elemento crítico a corto plazo, robots programados en lenguajes naturales, es decir, los robots capaces de entender y sin dificultades las lenguas humanas. Y aquí lo interesante no es tanto que cada uno de nosotros sea capaz de comunicarse con el robot, sino dos efectos. El nacer de una nueva socialidad. O sea, pregunta fácil, ¿robots tienen que obedecer las órdenes del ser humano? Es como si fuera un perro. Bueno, si el tuyo supongo que sí. Ahora, si las órdenes contradicen la seguridad y bienestar físico de los demás, bueno, quizás no. ¿Y cómo va a encontrar este robot, este matriz muy humano, de poder discernir la diferencia? Otra pregunta. Si imaginamos que yo tengo un robot, yo me voy de viaje, entonces mi hijo o mis hijos son jefes de este robot también, como si yo me voy de viaje y tengo un gato en casa. ¿Mis hijos son dueños de este gato? Sí. ¿Son sus jefes? Sí. ¿Y robot? Daos cuenta que la humanidad ya ha vivido, ha pasado y superado esto. En las épocas antiguas se llamaba esclavitud y ahora vemos que estamos en la época de robovitud. Esta palabra no existe, lo acabo de inventar. Entonces, esto crea una situación analógica de división muy compleja de la sociedad, en un formato de familia también muy complejo y nuevo. Los psicólogos, los psiquiatras, los antropólogos, los filósofos no están nada seguros de cómo vamos a avanzar. O sea, es el punto de nacer una sociedad hombre-máquina. Ojo, no estoy hablando de los cyborgs. Estoy hablando de una situación donde un ser humano con un ordenador tendrá que lidiar con básica división de labor. O sea, ningún ser humano jamás va a poder superar la habilidad de inteligencia artificial con Big Data. Pero ningún ordenador, ninguna inteligencia artificial hoy por hoy puede superar la habilidad absolutamente humana de trabajar con Deep Data. Son los matices. ¿Por qué cuando estamos escuchando cierta canción, cierta música, ciertos sonidos, combinación de palabras, nos emocionamos, reímos, lloramos, sentimos? ¿Cómo esto se traduce desde una chispa divina a un pensamiento, a una imagen? Nadie sabe. Y esta es nuestra ventaja. Y por último, estamos viendo el nacer de robots que ya superan no solo la prueba de Turing, es decir, un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente muy similar al de ser humano, o incluso indistinguible de esto. Si tú estás sentado delante del ordenador, tecleando, tú no sabes si estás hablando con una máquina o una persona verdadera. O sea, yo lo puedo discernir porque entiendo el proceso en sí, porque tengo doctorado en tecnología avanzada. Pero una persona normal y corriente casi nunca. Aunque hoy en día una máquina te puede engañar unos 65% de las veces. Esto es por un lado, pero por otro lado tenemos otra prueba. Esto ya no es de Turing, es desde Lem, que es mucho peor. Stanislav Lem es un gran escritor de ciencia ficción, el polaco, magnífico, quizás el mejor de todos los tiempos. Os recuerdo qué significa la prueba de Lem. Es pedir al robot, a la inteligencia artificial, crear algo nuevo y diferente que no está programado en su inteligencia artificial y que no puede ser de ninguna forma la consecuencia de alguna de las combinaciones de los acontecimientos previamente conocidos. O sea, prueba de Lem es el test de creación, lo que antes siempre consideramos como habilidad puramente humana. Y cuando el robot pasa, si algún día pasa esta prueba, entonces vamos a llegar a una sociedad de hombre-máquina. Ojo, no co-sociedad de seres humanos o robots, sino sociedad. Porque el poder, a diferencia del dinero, es indivisible. Tú no puedes tener dos presidentes o dos tribunales supremos de justicia. Y daos cuenta que aquí, o mejor dicho, a partir de ese punto,
O sea, habíamos traspasado este umbral evolutivo del ser humano como especie y todo a partir de ese punto requiere un approach absolutamente nuevo, desde a la mismísima definición de lo que es ser nuevo, los derechos, y ahí vendrán también los cambios, por ejemplo, en el Código Hammurabi. O sea, estamos hablando de un periodo de 1762 a.C. hasta ahora. El Código Hammurabi es ojo por ojo, diente por diente. Lo hemos tenido esto durante 3.800 años, pero con esta nueva sociedad, todo cambia. Y la lógica de esta evolución humana de los Homo sapiens habrá llegado a su fin a partir de ese punto. Entonces, teniendo esto en cuenta, un segundo, por favor. Tengo que llamar a mi hija para que llegue, saca el gato. Un segundito. Bueno, seguimos. Control mental. Si miramos la historia de control mental, hubo un paso increíblemente importante que sucedió con, sobre todo con la Fundación Rockefeller y la participación del gobierno americano, que de hecho se remonta a la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros teníamos a los masones y siglos de este tipo de tecnología trabajando, digamos, intergeneracionalmente en las sociedades secretas. O sea, la hipnosis criminal es muy antigua, o sea, nos basamos en volver a los egipcios, pero después los nazis en los campos lo llevaron a un nivel completamente nuevo. O sea, entonces, después de la guerra, el gobierno de Estados Unidos rescató a los nazis a través de varias operaciones, entre ellas Operación Paperclip, los colocó en diferentes universidades, financió con gran cantidad de dinero, incluso con el dinero de la Fundación Rockefeller, la ciencia concretamente hablando, artes, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos en el control mental que estaban haciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, era muy costoso, porque lo hacían una persona a la vez. En ese sentido, gran parte de MKUltra, los experimentos de control mental, eran muy, muy caros. Entonces, lo que hicieron la élite fue financiar y desarrollar la tecnología y la ciencia para llevarla a la población a esta gran escala y hacerlo muchísimo más económico. O sea, ¿cómo lo han hecho? ¿Se imagínate si todos estamos en la calle caminando con teléfonos inteligentes? O sea, tú básicamente puedes controlar mentalmente a toda la sociedad a un coste increíblemente bajo. Ahí también donde entra todo el tema de Smart Cities, la tecnología 5G, transhumanismo, inteligencia artificial. O sea, tú no puedes aislar una cosa de la otra. Por eso repito, lo que estamos haciendo es abriendo los ojos a la gente para que se den cuenta. Ay, mira, Smart City es muy interesante, inteligente. Yo puedo hablar con Siri, con Alexa y decirle, Alexa, pon el horno. Sin darse cuenta que toda esta tecnología de forma conjunta es un arma de destrucción masiva. Y tú vas a escuchar los medios de comunicación que decían hablando de 5G, no es así porque radiación no ionizante no es dañina a menos que tenga el efecto de calentamiento. Bien. Ahora, tú pones el teléfono celular al lado de tu cabeza y tú tienes ya la radiación. Y por eso te están explicando, sobre todo hablando de Apple, de iPhone. Nunca pongas tu estúpido iPhone al lado de tu oreja. Estás irradiando tu estúpido cerebro. Y otra cosa que el cártel de los Rockefeller, entre otros, diseñó usando el gobierno, fue que esencialmente crearon un mecanismo de este crédito federal que tenía, o sea, una chequera abierta para gastar dinero en universidades privadas, corporaciones privadas, que realizaban cualquier tipo de investigación o tecnología aplicada que quisieran. Y algunas de estas investigaciones más recientes, por ejemplo, mirando, porque yo leo siempre
todo lo que sale, de MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde crearon, por ejemplo, este tatuaje inyectable cuántico. ¿Con qué fin? Para vacunar a los niños. Provienen de la financiación de la Fundación Gates y Fundación Rockefeller. Entonces, cuando tomamos una nueva tecnología muy poderosa y la integramos con una cantidad infinita de dinero que se puede gastar y desempeñar de una manera que la mayoría de las personas que trabajan en ella no ven el panorama general. Se está hablando de una maquinaria perfecta. O sea, la gente piensa que no, todo el mundo está al tanto de la conspiración. No, no es cierto. Proyecto Manhattan, hablando de la bomba atómica, 43,000 personas estaban trabajando. Nadie sabía hasta el final, porque nadie tenía la imagen, la picture completa de lo que estaba pasando. O sea, el gobierno necesita dinero, pero ¿cómo conseguirlo? Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de cuadrillones de dólares, de manera subrepticia, para que ni el público, ni el Congreso, ni nadie se da cuenta. Es una pregunta. O sea, por ejemplo, ¿sabías que el controlador gerente o general de Estados Unidos no puede encontrar 52 billones de dólares? O sea, no estamos hablando de un pendiente que se te cayó en la playa, estamos hablando de 52 billones de dólares, trillion en inglés. ¿A dónde se fue? Para operaciones presupuestarias negras. O sea, comenzaron con el presupuesto negro a finales de la década de los años 40, pero a principios de los años 80 ya tenían la capacidad de gastar estas cantidades sin límite. Universidades, corporaciones que realizaban trabajos altamente clasificados que hasta entonces habían sido empleados del gobierno. Y una parte de esta financiación, hablando del dinero, viene de dónde, de qué sector, qué sector de negocio nos puede proporcionar estas cantidades fantasmagóricas de dinero. La droga, que es el lubricante de la economía mundial, que al año se lava 950,000 millones de dólares en dinero en efectivo. Este es el negocio de la droga. Y si alguien piensa, bueno, si lo eliminamos la droga, si tú eliminas la droga antes que yo termino la conferencia, se te va al carajo el mundo entero y toda la economía mundial. La droga es el lubricante de la economía de todos los países del mundo. Y por eso encuentran en bancos como HSBC, que es el banco de los Rothschild, que lleva 200 años lavando el dinero de la droga, del opio en los chinos. O podemos hablar de Wells Fargo, que antes se llamaba Banco Wachovia, era el cuarto banco más grande de Estados Unidos, que en el año 2007 le pillaron al banco lavando 368,000 millones de dólares de dinero de los narcos mexicanos. Y sale el presidente del banco y dice, pues yo no sé qué pasó. Y nosotros, porque somos idiotas, porque pensar es difícil, y hay que tener ganas. Si tú vas al banco con 10,000 dólares en efectivo o 10,005 dólares en efectivo, necesitas 1,000 papelitos firmados por mucha gente. Y si no, te confiscan el dinero, te meten preso, empiezan a mirarte de lupa. Y ahí están lavando 368,000 millones de dólares y el presidente dice, pues, yo no sé qué pasó. Esto me lleva al siguiente tema, neurociencia. O sea, son piezas de puzzle. Banco Wachovia, HSBC, Bank of America, TD, que le pillaron el otro día lavando 17,000 millones de dólares, es un banco canadiense. Bank of Nova Scotia, Banco Santander, Coutts Bank, que es el banco privado de la reina de Inglaterra. Le pillaron hace unos años lavando, no mucho, 7 millones de libras esterlinas. Es el dinero de la droga, no mucho. Bueno, es mucho, porque si me pillan a mí lavando esto, estoy en la cárcel. Pero como es el banco de la reina, es otra cosa. Si estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de una cosa que se llama entrainment.
Okay. No estoy hablando de entertainment, no estoy hablando de entretenimiento, no estoy hablando de películas de Hollywood. Entrainment, o sea, todos entendemos lo que significa la frase programación subliminal. Pero yo os quiero hablar de otra tecnología, o sea, mucho más oscura, mucho más peligrosa, que de hecho ya están usando contra la población. Se llama entrainment en inglés. En español es la sincronización de ondas cerebrales y arrastre neuronal. Esto se refiere a la capacidad del cerebro para sincronizar naturalmente sus frecuencias de ondas cerebrales con el ritmo de estímulos externos, que sean auditivos, visuales, táctiles. Y la tecnología de sincronización de ondas cerebrales y arrastre neuronal es básicamente la tecnología que explota una función neurológica llamada respuesta de seguimiento de frecuencia. Esto llevan investigando institutos como Tavistock desde hace casi 100 años. Y la respuesta del seguimiento de frecuencia se descubrió a principios del siglo XX. En términos de este tipo de arrastre neuronal, fue una cuestión de cuándo el cerebro escucha un patrón repetitivo. O sea, puede ser un patrón repetitivo de palabras, de cadencia repetitiva de ritmo, o en los tiempos modernos puede ser un sonido acústico repetitivo que llega a través de altavoz. O sea, los primeros ejemplos de control mental masivo. Bueno, Alemania nazi. Porque lo que habían descubierto la comunidad científica alemana, que eran en ese momento mejores del mundo, era que si reproducías ondas alfa a pacientes que tienen problemas con su sistema nervioso o psicosis o lo que fuera, incluso si solo estaban ansiosos, entonces si tú reproducías ondas alfa, ¿okay?, a estas personas, pues se calmaban y sus cerebros entraran en este ritmo de ondas alfa. Entonces, ajustaría la química de su cuerpo en proporción a esto. Entonces, se sentían relajados, abiertos, por lo tanto, mucho más sugestionables, que es en parte lo que sucede. Entonces, así pueden hacer que miles y miles y miles, de cientos de miles, incluso millones de estos soldados, en fila, escuchando a Adolf Hitler balbucear durante horas y horas y horas y horas, y escuchar todos estos oradores hablar y hablar y hablar, mientras estaban parados ahí, que sea en calor, en frío, en la lluvia, en la nieve, lo que sea, con perfecta atención, porque estaban completamente enganchados con esta tecnología. Y ahora la sincronización de ondas cerebrales y la programación subliminal son dos cosas distintas, no es lo mismo. O sea, la programación subliminal es una especie de intermodulación, digamos, por así decirlo, de la señal con las que nos vemos arrasados hacia el mundo turbio. Os pongo un ejemplo. Estás sentado relajado frente a tu televisor y acabas de mirar tu programa favorito y no quieres ver el anuncio, pero 2 anuncios después estás descubriendo que estás viendo este anuncio como si fuera que siempre querías ver. Y eso es un ejemplo perfecto de cómo el arrastre se infiltra en nuestras vidas. Entonces, los investigadores descubrieron que el cerebro, el sistema nervioso que tenemos los seres humanos, incluso las moléculas de agua en nuestra sangre, pueden responder a ciertas frecuencias, ciertas longitudes de onda, con una amplitud muy, muy baja, relativamente hablando. O sea, no tienes que bombardearlo con una señal electromagnética muy fuerte. Es una señal muy, muy débil, que es casi imposible de describir por un lado, pero si la sintonizas correctamente, y sabes lo que estás haciendo, y me tienes que creer que esa gente sabe lo que están haciendo. Estamos viendo algo muy, muy sofisticado. Por ejemplo, durante la campaña presidencial de Barack Obama, o sea, yo conozco gente en los servicios de inteligencia americanos, hemos hablado, me han explicado, y yo les he explicado cómo lo usamos nosotros en Rusia, todo eso. Entonces, durante la campaña presidencial de Obama, usaban a saco los mensajes subliminales para que Obama fuera elegido presidente. Y por eso cuando la gente dice, yo he votado, mi voto cuenta, eres un imbécil. Eres un imbécil profundo.
Entonces yo vi algunos de los discursos de Obama y algunas de esas grandes multitudes, como de la última, antes de las elecciones en Chicago. Había como 1 millón de personas, si no me equivoco. Se veía como personas en esta mega iglesia fundamentalista, totalmente hipnotizados. O sea, era extraño, era aterrador. Y ahora con COVID, absolutamente lo mismo. Te ves las ruedas de prensa, respuestas de los políticos, reacción de la gente, zombificada. Yo no tengo ninguna duda, que están echando una fuerte dosis de la tecnología entrainment. Y la forma en que los gobiernos usan esta tecnología para vender, para controlar los mercados, para calmar el pánico masivo, para convencernos que no queremos insurgencia, vía controlar la mente de la población. Entonces, hoy en día, o sea, las teles Smart TV, o sea, tienes video de alta resolución, altavoces de alta resolución, pero al mismo tiempo, esto es cierto, o sea, cada vez que encendemos una de estas cosas, hay un arrastre constante de fondo de portador que ocurre en cada programa de televisión. O sea, no significa que uno pierde la soberanía sobre su propio sistema nervioso, pero la forma en que mantenemos la soberanía sobre nuestro sistema nervioso es ser consciente de lo que nos está pasando. Ya estoy casi terminando. Otra cosa que quería comentar antes de llegar a las soluciones, las operaciones encubiertas de la mente por un lado y conciencia libre por el otro. Todo lo que nos rodea son sistemas. Los sistemas son plantillas, herramientas, puntos de referencia, incluso estructuras, historias cosmológicas. No son conciencia y la mayoría de la gente prefiere los sistemas porque están cómodos. Matrix, por ejemplo, la imagen central es una mentira. Es una imagen muy profunda, compartida, hipnosis de la realidad. O sea, la gente está consciente o quizás inconscientemente obsesionada con los límites de los sistemas. Ojo, 2 metros de distancia por ¿cómo se llama? El trapo en la cabeza. O sea, esperan cualquier cosa que puede entregarse a través de un sistema. Y esa fijación es una forma de poder creativo. O sea, las personas necesitan más poder individual, por lo que pueden permanecer, operar fuera de este matrix. Entonces, todo este mural de la realidad impuesta por la élite contra nosotros tiene como objetivo disminuir radicalmente el poder del individuo. Somos individuos, no somos dividuos, somos individuos. Y el abrumador número de grupos bien financiados que luchan por el cambio están muy mal encaminados, y además intencionalmente. Porque estos grupos están diseñados para desviarse, eliminar la libertad, producir respuestas que generan un mayor control de arriba hacia abajo. No puedo enfatizar eso lo suficiente. El uso de engaños, peones organizados en grupos que causan más caos, se tratan de desmoralizar y encuadrar el individuo independiente. Pero el individuo independiente que da tanto terror a él debe sobrevivir, porque es donde empieza la civilización. El individuo independiente debe entender esto, sus poderes, nuestros poderes racionales, nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa, nuestra chispa divina, el impulso creativo son la base de todo lo que uno podría llamarse civilización. Y las élites que llamamos globalistas están básicamente promoviendo el siguiente mensaje. Si tú retiras el consentimiento de nuestra brillante estructura, tu vida se hará la mierda. Necesitamos más grupos que apoyen nuestra estructura de control. Pregunto, ¿quién retira el consentimiento? El individuo.
Entonces, aquellos individuos que sacrifican su propio poder racional, imaginación, están en efecto consintiendo la toma de control globalista, exactamente lo que pasó durante COVID. Consentimos que nos metan presos, que nos maltratan, que nos obligan a hacer cosas inhumanas. Y esa toma de posesión no es civilización, ningún sentido, significado de la palabra. Se llama tiranía. Y la tiranía toma todo del individuo independiente y se lo da al individuo permanentemente dependiente. Y por eso los parásitos que viven a costa de lo demás son tan repugnantes. Y luego, a medida que el vórtice gira más profundamente, más personas se vuelven dependientes, los tiranos les permiten lo suficiente para sobrevivir en los márgenes. Mira Venezuela. Entonces, toda persona cuerda quiere un mundo mejor, pero la mayoría de la gente cuerda todavía no reconoce cómo ese impulso puede retorcerse en su contra. O sea, cree que las élites del poder promoverían su visión bajo la bandera de un estado policial, dictadura, pobreza, pérdida de esperanza para todos. No. Entonces, establecer poder fuera de Matrix te obliga, requiere que una persona pueda lidiar con la avalancha de información y desinformación actual. Y para eso hay que entender lo que pasa a tu alrededor, que el mundo invisible se hace visible. Pasamos a la solución y con esto terminamos. No creo que tengo que decirlo, que la gente, da igual en qué país, están absolutamente perdida. Mirad Canadá. O sea, el Partido Liberal lleva 10 años destruyendo el país. Acaban de elegir un tipo liberal, globalista, íntimo amigo de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, un pedófilo. ¿Cómo se explica eso? No se explica, salvo que uno entienda lo que acabamos de llevarnos una hora explicando. La gente está absolutamente perdida, no saben por qué lado correr. Lo hemos visto durante COVID, miedo a COVID, real o ficticio, terror por lo desconocido, incertidumbre económica, desconfianza, falta de información veraz, etcétera, etcétera. Entonces vamos a analizarlo y solucionarlo. Primera pregunta, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué realidad quiero? O sea, hay una diferencia importante entre nuestros propios pensamientos y aquellos pensamientos que se están poniendo en nuestra conciencia. Y una de las mejores formas de hacerlo es decidir y descubrir cuáles son sus propios pensamientos, familiarizarse con sus propias ideas, sus propios principios. ¿Quién controla tu mente? ¿Tú? ¿O es alguien que quiere controlarte y beneficiarse a tu costa? Cosecharte. Otra pregunta. ¿Están tus opiniones determinadas por tu evolución e evaluación de los hechos importantes y una situación determinada o son manipulados por técnicas sutiles de transmisión general, por miles de millones de dólares de investigación sobre cómo hacer que tú actúes en tu contra? O sea, estás gastando años y miles de dólares en obtener una educación que te brinda una imagen precisa de cómo funciona el mundo. O te llevas a tus hijos gastando cientos de miles de dólares para darles una educación, 25,000 horas, de que empiezan hasta que terminan, 25,000 horas, donde la élite tiene la oportunidad de lavar el cerebro a tus hijos. O sea, estás aprendiendo o tus hijos están aprendiendo una historia creada por los ganadores. Una historia que fue diseñada intencionalmente para servir el futuro control de una oligarquía oculta a sus expensas. Tú sigues eligiendo líderes que han sido acreditados y promovidos por intereses privados para después diseñar la destrucción de tus derechos. ¿Por qué?
Entonces, cuando sus hijos consumen violencia en la televisión, en los videojuegos, o sea, ¿entiendes lo que está pasando? O sea, podría ser que están siendo programados con los mismos métodos que la comunidad de inteligencia ha utilizado para entrenar a los asesinos para que se sientan cómodos matando. Salvo que en el videojuego, bang, bang, matas a una persona, te sacas 10 puntos. Bang, bang, a una persona en el colegio americano, estás en la portada del periódico de turno. Otra cosa, yo me preguntaría a mí mismo, yo tengo que reorganizar mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo encuentro a las personas que tienen integridad y después tratarme con ellos y eliminar a todas las demás personas que no me sirven? Los chupasangres, los inútiles. Entonces tú tienes que encontrar personas que no sean zombies y comunicarte con ellos. No hay tiempo hoy en día para las personas que no están al tanto de lo que está pasando en el mundo. Tú estás en el Titanic, que está a 5 minutos o quizás media hora de chocarse contra el iceberg, y tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Buscar a la gente, intentar de convencerles, debatir con ellos, los dibujos técnicos de ingeniería del barco en sí, que de ninguna forma va a hundirse. O te vas a decir a la mierda con este tipo. Es un muerto andante. Yo busco a los que son como yo, que no entendemos las cosas, les explico, dicen, venga, ¿qué hacemos? Y cuando se choca, tú ya estás con tu barquito remando a tierra firme. Y además no necesitamos mucha gente. O sea, un grupo pequeño que puede crear un campo, por ejemplo, que haga el cambio enorme de lo que está sucediendo. O sea, habéis visto, ¿no? Lo que pasó antes de ayer en España y en Portugal, en Francia, en las grandes ciudades, sobre todo. Hubo un apagón. A los españoles, estos quieren luchar contra nosotros, contra Rusia, en una guerra mundial. Los que se quedaron 8 horas en un ascensor sin luz. Los que están bailando cha-cha-cha en la calle diciendo, ay, qué bien lo estamos pasando, no tenemos que trabajar. Esa gente van a luchar contra nosotros. ¿En serio? No tenemos tiempo para nadie más excepto para las personas que quieren hacer y sobrevivir. Encontramos a esa gente, trabajamos con ellos, hacemos una comunidad y olvidamos del resto. Otra cosa, tiene que ser absolutamente claro sobre tu posición, lo que tú quieres. Y debes estar absolutamente preparado para comunicarlo de forma efectiva y no disculparse por eso. O sea, a mí me entrenaron y me enseñaron para creer que yo podría reinventar el mundo. Y a ellos, a la masa estúpida, borregada, planetaria en su mayoría, habían sido entrenados para creer que ellos no podían hacer nada, que necesitaban de subvenciones del gobierno para sobrevivir. Esta fue una división de clases que fue absolutamente extraordinaria. O sea, nuestras mentes están así entrenadas para ver al gobierno como una entidad especial con poderes mágicos inmunes a la mentira. O sea, una fuerza cuyas intenciones son benévolas y que lleva el poder de la verdad, de la justicia. Son una banda de ladrones, de primero a último, y cualquier tipo que quiere ser presidente por encima de todo porque puede robar con impunidad. Yo he votado. ¿Por quién ha votado, imbécil? Por otro ladrón que va a robar tu dinero. Y cada día que pasa, estamos empezando a imaginar un mundo donde la humanidad simplemente ya no necesita el gobierno. Un mundo donde el control, por ejemplo, de los recursos está totalmente descentralizado. Es un mundo de metapolítica, el último libro que escribí yo. Es un libro de un futuro próximo, de metagobiernos, de códigos civilizatorios. Otra cosa, los individuos
independientes no tienen precio. No tienen una ideología cerrada, están a favor de la libertad. Libertad, para mí libertad no es vivir en un edificio y ver otro edificio enfrente. Esto no es libertad. La libertad es la inmensidad del espacio. Entonces la infame tolerancia, hay que ser tolerante. Y este concepto aceleró grotescamente durante la legendaria década de los años 60, cuando esta noción de tolerancia la llevó al extremo. La gente entregó su sentido innato de moralidad y optó ¿por qué? Por aceptar todo. Cualquier degeneración como una versión de amor. Entonces, en definitiva, o sea, estamos viendo una operación de propaganda masiva en marcha. Y su objetivo es reemplazar al individuo por un grupo. O sea, es colectivismo en todos los niveles posibles. O sea, tiene como objetivo erradicar la conciencia del individuo de que es un individuo. ¿Por qué? Porque realmente sabe lo que es. Entonces también entiende que la sociedad altamente organizada se le opone, está en su contra. Y ellos se dedican a la creación y sostenimiento de grupos. Los grupos son manejables. Black Lives Matter, Antifa, 15M en España. Los individuos no lo son. No somos manejables. Entonces las palabras claves son conciencia, libertad, poder, el individuo, imaginación, creando nuevas realidades, sociedad y civilización como fuerza potencial para liberar al individuo. Porque la libertad era y es la fuerza que no tiene igual. Y las medidas opresivas en marcha hoy en día tienen como objetivo privarnos de esta libertad, enjaularnos, hacernos menos libres, más esclavos, más dependientes de ellos. Y de ahí vienen los bozales, vacunas, el miedo organizado promovidos de un centro omnipotente, microchips, etcétera, etcétera. Ser parte de la comunidad, borrar tu individualismo y tu chispa divina. Y lo quieren sustituir por un sistema de control global de pensamiento único. De ninguna forma lo podemos consentir. Con esto termino. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y hasta pronto. Dani, muchísimas gracias. De nada, chao. No sé si algunos tengan preguntas. Bueno, 5 minutos, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Claudia. Hola Daniel, de verdad me encantó, estaba así como hipnotizada con todas las cosas que estabas diciendo. Voy a hacer una pregunta rapidito. Ayer mencionaste algo de lo del apagón de España y de todo esto que pasó. Yo vivo en Chicago, una cosa súper interesante, mencionabas cómo manejan la información. En Estados Unidos no mencionaron nada del apagón. Yo miraba las noticias y nada, lo sabía porque mis amigos, pues tengo amigos en muchos lados del mundo, pero... O sea, algo interesante me pareció eso, no sé cuál es tu opinión de eso. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú vives en Estados Unidos, en una ciudad como Nueva York, es como vivir en un mundo, es ni siquiera New York una ciudad, eso es un universo. O sea, para ti, viviendo en Nueva York, no existe ninguna otra parte de Estados Unidos, porque es tan inmenso en todo. Entonces, imagina... Alguien está hablando. Ya la... Ajá. Entonces, imagínate para los americanos lo que pasa en un país como España, que es nada, no existe, es el cuarto mundo, gambas de putas, básicamente. ¿Entiendes? Cha, 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 fiesta, flamenco, clic, clic, clic y ya está. Pero por otro lado, mi opinión personal, muy personal, no es del gobierno, no es de los medios, yo creo, a decir el otro día, ayer me parece, ha sido Putin. Bueno, sabes, siempre dicen que Putin es responsable de todo. Pero yo creo que esta vez sí ha sido los hackers rusos. ¿Ok? Nosotros tenemos los mejores del mundo con diferencia. O sea, todas las olimpiadas de física, de química, de matemática, de informática, ganan los rusos. Somos campeones absolutamente en todo, en este sentido. Entonces, nosotros tenemos armas nucleares que podemos borrar de la faz de la Tierra cualquier país. ¿Ok? Pero... O sea, usando obviamente cibernética, ciberseguridad, ciberhackeo,
Estamos demostrando que el efecto de un apagón a nivel mundial o a nivel europeo tendría consecuencias muchísimo más graves, ¿ok?, que una bomba nuclear. Y que nosotros podemos hacerlo en cualquier momento contra cualquier país. Entonces, por eso yo pienso, aunque esta vez, aunque dicen Putin, 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 y esta vez yo creo que sí han sido los rusos, nosotros. Estoy orgulloso de ellos. Bueno, por eso, pero como el señor Trump es amigo del señor Putin, de pronto No no es amigo de podemos Putin. saltar Ojo al ¿no? piojo. No son Bueno, amigos. tienen alguna forma bueno, Yo no te son lo, amigos, pero tienen que de alguna forma, yo te lo voy a por los, explicar. Yo pa- creo que por los tocaste un países. tema interesante, lo voy a explicar, ¿ok? Aprovecho el momento. O sea, Trump de ninguna forma es amigo de Putin. Bueno, Trump no es es amigo amigo de de Trump. nadie. Trump es amigo de Trump. Sí. Ahora, ¿por qué Trump y Putin en este sentido trabajan de forma conjunta? Porque tanto Trump como Putin como Xi Jinping tienen el mismo enemigo que es mucho más poderoso que ellos de forma individual. Y se llama liberalismo planetario, financista, globalista, satánico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Concepto de empresa mundial S.A., poderes fácticos, económicos, financieros, que tiene más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y este sistema, ¿ok?, que lleva 30 años chupando a nivel mundial, estamos hablando de la Reserva Federal, estamos hablando de los gobiernos europeos, estamos hablando de Estados Unidos antes de Trump, estamos hablando de Canadá, ¿ok?, BlackRock, Vanguard Group, etcétera, etcétera. Estamos del poder verdadero en la sombra, ¿ok? Esa gente tiene una capacidad infinitamente mayor para destruir Estados Unidos, China y Rusia por separado. El enemigo principal hoy en día de Donald Trump no es Rusia, no es China, no es Irán, no es Hezbollah, no es Yemen, es Londres. Londres hoy en día es el epicentro de la maldad. Londres siempre ha sido el epicentro de la maldad del Imperio Británico. ¿Okay? Pero Londres hoy en día es el enemigo principal ideológico sobre todo. Y con Londres, si tú tienes por un lado Trump y la gente de MAGA, por otro lado tú tienes la oposición, digamos. Partido Demócrata, Londres como el epicentro del Imperio Británico, París, Berlín, Bruselas, las fuerzas de la OTAN, los grandes transnacionales, la CIA americana, MI6 británico, los sorositas, clintonoides, la masonería mundial que está bajo control de los Windsor. Esto es los enemigos de Donald Trump y gente de MAGA. Y por eso Trump y Putin están trabajando de forma conjunta. Y por eso lo que tú estás viendo con los aranceles, la gente habla que Trump es loco. Trump no es nada loco. Lo que Trump está haciendo y Xi Jinping al mismo tiempo, porque dice, no, estos dos es una lucha de aranceles. No, los dos de forma absolutamente consciente están destruyendo el modelo Bretton Woods, que es el modelo creado al finales de la Segunda Guerra Mundial, cuyo concepto es erróneo, equivocado, o sea, crecimiento ilimitado, que no puede existir porque el planeta Tierra es un globo terráqueo limitado del espacio. Entonces, si tú antes tenías dos bloques post Segunda Guerra Mundial, capitalismo occidental con Estados Unidos a la cabeza y socialismo soviético satélites que se luchaban entre sí. El capitalismo tenía 50 y pico % del mercado mundial, la Unión Soviética satélites 40 y pico, ¿ok? Pero más o menos era muy pareja. Pero cuando murió la Unión Soviética, y no porque el socialismo es peor, porque en el año 1991 la Unión Soviética crecía 11% al año y su cuota de mercado mundial era más grande que Estados Unidos en el día de hoy. Murió por razones que no tienen que ver, que no vamos a entrar ahora mismo. Lo destruyeron por dentro. Entonces, el occidente capitalista pudo expandirse en la zona soviética satélite. En pocos años, entre 1991 y 2007, conquistó este espacio porque el capitalismo es un modelo muy dinámico. Pero en 2007 se encontró con el principio del fin. Al morir el modelo soviético, el capitalismo ya no tenía dónde expandirse. Entonces, el paciente metafórico que entró en el hospital con el dolor de la garganta, hoy en día está en su lecho de muerte, porque el capitalismo está ya muerto, ¿ok? A nivel teórico. No vamos a entrar en teorías porque no es el momento de hacerlo, ¿ok? Es cuestión de cuánto aguanta el corazón, si le preguntas al médico en el hospital. Entonces, lo que tú estás viendo ahora mismo es la lucha por definir el nuevo modelo que no existe, porque no hay un lenguaje que explica lo que viene a partir de ahora. Porque ya lo he explicado muchas veces,
que lo que estamos viendo ahora mismo solo hemos visto 2 veces en la historia de la humanidad. La primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo, y después, 1000 años después, entre los siglos 16 y 17, ¿okay? Cuando muere el feudalismo y aparece el capitalismo en su estado moderno. Y este capitalismo hoy día está en su lecho de muerte por razones que ya expliqué. Y no hay ningún modelo por primera vez en la historia que lo puede sustituir porque no tenemos el lenguaje. Y lo que está haciendo Trump, ¿okay? Está destruyendo el modelo viejo. ¿Okay? Esto tiene un término, se llama la paradoja griega, tanto en el nivel tecnológico como político. O sea, es decir, imagínate, estás subiendo la escalera y cada peldaño de la escalera es un avance tecnológico. Tú has ido de industrial, tu postindustrial, transindustrial, ¿ok? Y a medida que tú vas subiendo, para tú poder subir y diseñar algo nuevo, necesitas por fuerza destruir lo viejo. Es como si tú tienes un juego de Lego, ¿ok? Con 2000 o 3000 piezas. Construyes un barquito, un avión, una casita, una vaca y te quedas sin piezas. Entonces, para construir algo nuevo, un edificio, yo qué sé qué, una nave espacial, necesitas destruir lo que tú has hecho y construirlo de nuevo. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Una destrucción absolutamente planificada. Y la gente que están diciendo que Trump entiende perfectamente bien. O sea, las aranceles no tienen nada que ver con la economía. Tiene que ver con la supervivencia de la especie, de la civilización. Y es la lucha a vida o muerte. Y por primera vez en la historia no tenemos suficiente para todos. Entonces, para que unos sobrevivan, los otros tienen que morir. Y lo que estamos definiendo ahora mismo es quién va a vivir y quién va a morir. Esto va igual por los grandes estados como nosotros como civilización. Y por eso el énfasis que yo hacía en ser el individuo, encontrar grupo de gente, porque si tú no quieres morir, ¿okay? Necesitas crear comunidades absolutamente autosuficientes, ¿ok? Oye, tengo que irme, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, Juliana, gracias a Las todos. dos preguntas, Dani. Una pregunta, y ya está, me voy, pero no tengo tiempo. Una pregunta, la última. Rogelio, cuéntanos qué pregunta tienes. Arki. Bueno, oye, me voy, chao. Un abrazo y Oye, muchísimas de gracias. todos modos, si os interesa ver más mis cosas, yo no sé si me habéis visto antes o no, dice este loco es demasiado loco. Bueno, sí. Mi canal YouTube es gratuito, es Daniel Stulin, S-T-U-L-I-N, Daniel Stulin YouTube. Y también tenemos nuestra página para suscriptores, donde todas las semanas tenemos entrevistas con gente de nivel mundial, desde gente del Vaticano hasta grandes pensadores, filósofos, políticos, economistas grandes, más grandes del mundo. Y también tenemos semanalmente los audios, análisis semanales de inteligencia conceptual, donde, por ejemplo, esta semana estamos analizando el significado de dónde viene el ocultismo, de dónde viene el esoterismo, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, si os interesa, podéis mirarlo en la página stulin.media. Ok, es Daniel Stulin YouTube, que es gratis, y stulin.media es de suscripción. Ok. Venga, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ti. Un besito, Un chao. abracito. Adiós, adiós. Gracias. Muchas Excelente. gracias a todos por la participación, por venir, por oír.